Amigos, espero que se encuentren muy bien. ¿No tienen una sensación medio extraña? Como de que el 2020 bajó la guardia. Julio ha sido un mes calmado comparado con los demás meses del año, ¿no? Definitivamente lo que no te mata te hace más fuerte. Veamos qué ha sucedido a lo largo de este mes. Nada interesante, nada interesante. Oh, espera, ¿qué es esto? Se reportan casos de peste negra en Mongolia. Amigos, la peste negra. Sí, la misma que acabó con 1/3 de la población europea, la que durante años azotó la vida de la Edad Media sin piedad, aquel castigo siniestro que le hizo saber a la humanidad que Dios nos había abandonado, aquella enfermedad que brotó de lo más profundo del infierno para someter al mundo entero con el único fin de arrasar con la vida de la forma más agónica y tortuosa posible. Sí, nos referimos a la peste negra. ¿Qué es? ¿Cómo surgió? ¿Cuánto duró la pandemia más horrible? Y lo más importante aún, ¿estamos listos para una pandemia dentro de otra pandemia? ¿Qué es la peste negra? Es una infección producida por la bacteria Yersinia pestis en la que predomina la inflamación de ganglios infectados en órganos sexuales y ojos. Los síntomas comienzan a manifestarse durante los primeros 7 días desde la exposición a la bacteria. El área por donde la bacteria ingresó al organismo resulta ser de las más afectadas al producirse dolor e inflamación de ganglios linfáticos, mismos que pueden llegar a abrirse y expulsar material purulento al exterior. Vaya que la peste deja al COVID como una simple tosecita. La pandemia que nos trae hasta aquí, la más terrible de lejos, nos sitúa en el siglo XIV, cuando la Edad Media estaba agonizando luego de siglos de oscuridad intelectual. Las embarcaciones marítimas y el comercio entre civilizaciones estaba en su auge y junto con ellos unos pequeños y peludos compañeros cuya presencia era más que habitual en las naves que iban y venían a través de los océanos. Para nuestra fortuna, América aún no había sido descubierta. Los historiadores y científicos, luego de años de estudios, han logrado aproximar el origen de la peste negra en el sur de Rusia, cerca del mar Caspio. Europa ya tenía rumores de que ya en los lejanos países de Asia había una enfermedad incontenible que arrasaba con todo a su paso. Estamos hablando de Europa del siglo XIV, un lugar y una época donde no existía la medicina como la conocemos hoy y cuantimenos algo llamado epidemiología. A mediados del siglo XIV, los mongoles sitiaron una ciudad italiana de comerciantes, en su mayoría de origen genovés. Génova es una ciudad muy comerciante y recuerden, en esa época comercio es igual a barcos. Los mongoles traían consigo las ratas que llevaban a su vez las pulgas, que a su vez llevaban la bacteria, que a su vez, Los pocos italianos que llegaron a escapar ya llevaban consigo la plaga y de esta manera la peste negra se comenzó a esparcir por todo el resto de Europa. Estamos hablando de una enfermedad totalmente invisible, sumamente violenta y extremadamente contagiosa, invadiendo un lugar donde creen que sacarte la sangre debería de hacerte sentir mejor para cualquier enfermedad. Aquí es donde se pone feo. La primera ciudad en valer verga fue Sicilia, donde llegaban barcos infestados de ratas portadoras de la peste negra. Pero las ratas no llegaban solas. Llegaban marineros enfermos, desahuciados y rodeados de cadáveres llenos de llagas y pus, con un olor tan nauseabundo que muchos prefirieron arrojarse al mar que seguir a bordo de la nave soportando el hedor. Más o menos como si Noroña se subiera a un crucero. Si alguien hubiera sabido que los barcos eran los responsables, quizás hubiera podido hacer algo por evitar el flujo de navíos entre puerto y puerto, y así la historia hubiera sido colosalmente diferente. Pero no tenían forma de saberlo. Cuando los europeos se dieron cuenta de que el origen de todas las muertes eran los navegantes, ya era demasiado tarde. El horror acababa de comenzar. La peste usó la saturada actividad de ciudades comerciantes como Marsella, Génova o Venecia para esparcirse por toda Italia y Francia. Una vez tomados estos países, no le tomó nada esparcirse por España, Alemania, Inglaterra y arruinando todo a su paso. Esta pandemia llegó a afectar parte de Eurasia y África. Las personas no tenían idea de lo que estaba pasando. Al principio no podías diferenciar entre la peste negra y una gripe normal, cuerpo cortado, fiebre, vómito, pero los infectados comenzaron a transformarse en seres que parecían almas torturadas del infierno. Inflamaciones en los ganglios de las ingles y las axilas, gangrena en las extremidades, los labios, la nariz, manchas negras en la piel, burbujas putrefactas llenas de líquido altamente contagioso. Sin contar el olor asqueroso que todo esto conllevaba.
La temperatura y la dificultad de respirar aumentan con el tiempo, sacudiendo al afectado, pudriendo en vida a alguien mucho antes de que la muerte se haga presente. Todo esto en un promedio de 7 días. La vida durante la peste negra era una chingada. Día y noche había funerales y gente llorando en las calles. El olor cotidiano era nauseabundo y el simple hecho de salir de tu casa ya suponía un muy grave riesgo para tu vida. ¿Quién puso esas imágenes ahí? Güey, le quita seriedad a la narrativa. La putrefacción en las calles era tal que era muy habitual que la gente usara máscaras para el mal olor. Los muertos eran tantos que los cuerpos se apilaban en las calles. Las personas que intentaron escapar a las ciudades eran perseguidos por la plaga, pues la peste afecta a animales de granja también. No había lugar donde pudieras esconderte. La gente infectada era gente maldita. No había forma en la que pudieras reintegrarte a la sociedad una vez contagiado, pues para tus amigos y conocidos e incluso familiares estabas condenado y al relacionarte con ellos los condenaba también. Hermanos, padres, hijos, no importaba tu vínculo. Si tenías la peste, no había vuelta atrás. Evitarla no era cosa fácil y curarla, bueno. La gente de ese entonces solo tenía un único recurso al cual acudir: la oración. Pero repito, ¿puedes culparlos? No había nada que tú pudieras hacer para curarla o evitarla. Tomar vinagre, untar cebolla, frotar restos de animales en las zonas inflamadas, sacar la sangre con sanguijuelas. ¡Nada funciona! ¡Espera, Bob Esponja! La única cosa que, si bien no funcionaba, pero por lo menos parecía relajar, era la oración. La gente se flagelaba y hacía de todo con tal de complacer a Dios, con tal de que le bajara 2 rayitas. Pero por más que se paraban de pestañas, Dios nomás no daba señales de que esto fuera a terminar algún día. Todo parecía indicar que el apocalipsis por fin había llegado. Si López-Gatell hubiera existido en ese entonces, diría algo como: quédate en casa, la mascarilla no es importante. La curva se va a aplanar la próxima semana. Una eternidad más tarde. La próxima semana ahora sí viene el pico. Apenas llevamos 50 millones de muertes. ¿Saben cuánto dinero derrochaba el Imperio Romano? Un chingo. Mucho más. Igual y Julio César lo hubiera hecho peor. Nosotros ya no somos corruptos. Oficialmente se estiman 50 millones de víctimas fatales, pero la cifra real pudo alcanzar hasta los 200 millones, es decir, más de 1/3 de la raza humana. Recuerden que estoy hablando de muertos, no de contagiados. Muerte, dolor, gritos, pestilencia. Pueblos enteros fueron abandonados, ciudades enteras estaban desérticas. Los pocos humanos que quedaban estaban siendo azotados por un enemigo invisible y aparentemente invencible. No había nada que se pudiera hacer, salvo ser abrazado por los brazos de la locura. Después de estar rodeado de un caos tan apocalíptico, luego de darse cuenta de que los esfuerzos de todo el mundo eran inútiles, una vez visto y vivido el infierno en carne propia, todo esto, ¿qué te dice? ¿Dónde está Dios? Ese ser al que tantas personas rogaron de rodillas por misericordia, por una luz de esperanza. Los había abandonado, les había traído el reino de las tinieblas al plano existencial. Y así fue como por primera y única vez en toda la historia de la humanidad, la peste negra fue el infierno en la tierra. ¿Pero por qué esas caras? ¿Acaso no estamos aquí vivitos y coleando? El pico de la peste duró cerca de 7 años, sí, 7 años. De 1346 a 1353. Y como su maestro de matemáticas se los dice, todo en esta vida es matemáticas, jóvenes. Tú, sácate la mano de ahí. Las pandemias se rigen por esta curva que ustedes deben conocer muy bien. Los matemáticos la conocemos como la campana de Gauss. Y si bien la peste tuvo pequeños rebrotes después de estos años, la tendencia ha ido a la baja. La peste negra hasta el día de hoy no ha sido erradicada. La ciencia ha dado pasos agigantados.
La peste bubónica es perfectamente tratable hoy día. También fue gracias a la peste negra que el hombre dejó de complacer a Dios para complacerse a sí mismo y al prójimo. Ahí, damas y caballeros, comenzó el Renacimiento y junto con él, la Edad Moderna. Pero esa es otra historia. Para más videos científicos e históricos, suscríbete y déjame tu like. Soy Mauri Alex y nos vemos en un próximo video. Hasta entonces. No, si la peste no existe. Son puros inventos de la corona para meternos miedo. Es más, eso se lo quitó un primo con cebolla, vinagre y con sanguijuelas, sí, ¿cómo no?